¿Cómo están, apostadores? Les saluda Futbolito, tu canal de pronósticos deportivos. Antes de comenzar con los pronósticos, mencionarte que en el video anterior dimos 8 jugadas y de las 8 jugadas acertamos 6. Es decir, tuvimos un 75% de efectividad. Espero te haya ayudado. Y si eres nuevo en el canal, no te olvides suscribirte, dándole clic en el botón rojo suscribirse, activando la campana, dale un me gusta y compartiéndolo en tus redes sociales. Y si ya estás suscrito, dale un me gusta y compártelos en tus redes sociales. Bien, apostadores, vamos a comenzar con los pronósticos del 7 de septiembre. Vamos a comenzar con la Champions League, la liga más importante a nivel de clubes en Europa. El encuentro entre el Ajax versus el Rangers. Veamos. De baja, pues el Ajax tiene una baja y el Rangers tiene 4, 5, 6 bajas, medio equipo. Tomar en cuenta las bajas. Nos vamos ahora en las estadísticas, y en las estadísticas al Ajax de los últimos 5 encuentros tiene 5 victorias de 5, puntaje perfecto, aún no conoce la derrota y vemos que como mínimo hace un gol. Y el Rangers de los últimos 5 encuentros tiene una derrota, 3 victorias, un empate, así que el Rangers también viene bien, de 5 encuentros, 3 victorias es un buen promedio. Y enfrentamientos entre ellos, pues una victoria para el Ajax, segunda victoria para el Ajax, tercera victoria para el Ajax, cuarta victoria para el Ajax y quinta victoria para el Ajax. Es decir que el Ajax, una victoria para el Ajax, segunda victoria, tercera y cuarta victoria para el Ajax. Es decir que el Ajax es el favorito. Veamos a ver cómo le va al Ajax del local, y el Ajax del local tiene 3 victorias, un empate, una derrota, es decir que como local juega bien, 3 victorias de 5 partidos es un buen promedio, y vemos que como mínimo hace un gol, mientras que el Rangers como visitante tiene 2 derrotas, 2 victorias, un empate, es decir que el el Rangers es un equipo irregular, ni bien ni mal, y en su grupo pues todos tienen 0 puntos, ya que esta es la primera fecha. Las casas de apuestas le dan un 67% a que gana el Ajax y un 10% a que gana el Rangers. El pronóstico para este encuentro es más 1.5 goles, es decir que como mínimo habrán 2 goles, más 1.5 goles. Pasemos al siguiente encuentro, el encuentro entre el Atlético de Madrid versus el Oporto. Veamos de bajas, el Atlético de Madrid tiene 3 bajas y el Oporto solo una baja. Pasemos ahora en las estadísticas, y en las estadísticas al Atlético de Madrid de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, un empate, solo una derrota, es decir que viene bien, 3 victorias de 5 partidos, un buen promedio. Y el Oporto de los últimos 5 encuentros tiene 4 victorias, solo una derrota, es decir que viene mucho mejor el Oporto, y vemos que como mínimo hace un gol. Y enfrentamientos entre ellos pues tienen una victoria del Atlético de Madrid, un empate, segunda victoria para el Atlético de Madrid, tercera victoria para el Atlético de Madrid y una victoria para el Oporto, es decir que el Atlético de Madrid es el favorito. Veamos a ver cómo le va al Atlético de Madrid de local, y el Atlético de Madrid de local tiene 2 victorias, 2 empates, solo una derrota. Se podría decir que juega bien el local, el Atlético de Madrid solo tiene una derrota, y el Oporto como visitante tiene 4 victorias, solo una derrota, es decir que el Oporto juega bien como visitante. Y vemos que como mínimo hace un gol. Y ya saben que en su grupo todos tienen 0 puntos. Esta es la primera fecha. Las casas de apuestas le dan un 49% a que gana el Atlético de Madrid y un 25% a que gana el Oporto. El pronóstico para este encuentro es primer tiempo menos 1.5 goles. Es decir que en el primer tiempo habrá menos de 2 goles. Primer tiempo menos 1.5 goles. Pasemos al siguiente encuentro, y el encuentro del Barcelona versus el Plzen. Veamos Barcelona, si hay bajas, Barcelona tiene 2 bajas y el Plzen tiene 6 bajas, medio equipo. Tomar en cuenta las bajas del Plzen. Nos vamos a las estadísticas, y en las estadísticas al Barcelona de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, 2 empates, es decir que el Barcelona viene bien, aún no conoce la derrota. Mientras que el Plzen de los últimos 5 encuentros tiene 4 victorias, un empate, es decir que el Plzen también viene bien, aún no conoce la derrota. Y enfrentamientos entre ellos pues hay una victoria para el Barcelona y segunda victoria para el Barcelona, es decir que el Barcelona es el favorito. Vamos a ver cómo le va al Barcelona de local, y Barcelona de local tiene 2 victorias, 3 empates, aún está invicto de local, aún no conoce la derrota. Mientras que el Plzen como visitante tiene
4 victorias, un empate, es decir que también juega bien el PSV como visitante. Y ya saben que en el grupo todos tienen 0 puntos. Las casas de apuestas le dan un 63% que gana el Barcelona y un 13% a que gana el PSV. El pronóstico para este encuentro es más 2.5 goles, es decir que como mínimo habrán 3 goles, más 2.5 goles. Pasemos al siguiente encuentro y nos vamos al encuentro entre el Inter versus el Bayern de Múnich. Veamos de bajas. El Inter tiene 2 bajas y el Bayern solo tiene una baja. Nos vamos a las estadísticas y en las estadísticas al Inter de los últimos 5 encuentros tiene 2 derrotas, 3 victorias, es decir que el Inter tiene un buen promedio, 3 victorias de 5 partidos es un buen promedio. Y vemos que como mínimo hace un gol. Mientras que el Bayern de Múnich de los últimos 5 encuentros tiene 2 empates, 3 victorias, es decir que el Bayern viene mejor, aún no conoce la derrota. Y vemos que como mínimo hace un gol. Y enfrentamientos entre ellos, pues una victoria para el Inter, una victoria para el Bayern, segunda victoria para el Bayern, segunda victoria para el Inter y tercera victoria para el Bayern. Es decir que el Bayern es el favorito. Vamos a ver cómo le va al Inter de local. Y el Inter de local tiene 2 victorias, una derrota, 2 empates. Es decir que el Inter viene bien, solo tiene una derrota como local. Y vemos que como mínimo hace 2 goles. Mientras que el Bayern como visitante tiene un empate, 4 victorias. Es decir que el Bayern viene mucho mejor, 4 victorias, 5 partidos es un buen promedio. Y vemos que como mínimo hace un gol, es decir que el Bayern juega muy bien como visitante. Y en los grupos saben que todos tienen 0 puntos. Las casas de apuestas le dan un 31% a que gana el Inter y un 44% a que gana el Bayern. El pronóstico para este encuentro es primer tiempo menos 1.5 goles, es decir que en el primer tiempo habrá menos de 2 goles. Primer tiempo menos 1.5 goles. Pasemos al siguiente encuentro. Y el encuentro entre el Napoli versus el Liverpool. Veamos a ver. El Napoli tiene 2 bajas y el Liverpool tiene 3 bajas, 4, 6 bajas, 7, 8. Es decir, casi un equipo. 8 bajas, muy alto es el número, tomar en cuenta las bajas. Vamos a ver cómo le va al Napoli de los últimos 5 encuentros. El Napoli de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, 2 empates, es decir que viene bien, aún no conoce la derrota. Y el Liverpool de los últimos 5 encuentros tiene 2 victorias, 2 empates, solo una derrota. Se podría decir que el Liverpool viene bien. Y enfrentamientos entre ellos hay un empate, una victoria para el Napoli, segunda victoria para el Napoli, una victoria para el Liverpool y tercera victoria para el Napoli. Es decir que el Napoli es el favorito. Vamos a ver cómo le va el Napoli de local. Y el Napoli de local tiene 3 victorias, 2 empates, es decir que se hace muy fuerte de local, aún no conoce la derrota. Mientras que el Liverpool como visitante tiene 2 empates, 2 derrotas, solo una victoria. Así que el Liverpool no juega nada bien como visitante. En el grupo ya saben que todos tienen 0 puntos. Las casas de apuestas le dan un 34% a que gana el Napoli y un 34% a que gana el Liverpool. Es decir que están igualados. El pronóstico para este encuentro es una posibilidad doble, es decir, o empata o gana la visita. Una posibilidad doble, X2. Pasemos ahora al siguiente encuentro, y el encuentro entre el Tottenham versus el Olympique de Marsella. Veamos de bajas, el Tottenham tiene una baja y el Olympique tiene 2 bajas. Nos vamos a las estadísticas y en las estadísticas al Tottenham de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, 2 empates, es decir que el Tottenham viene bien, aún no conoce la derrota y vemos que como mínimo hace un gol. Mientras que el Olympique de Marsella de los últimos 5 encuentros tiene 4 victorias, 2 empates, es decir que viene mejor el Olympique de Marsella y vemos que como mínimo hace un gol. Y esta es la primera vez que se enfrentan, por lo cual no hay un historial de enfrentamientos. Vamos a ver cómo le va al Tottenham de local. Y el Tottenham de local tiene 3 victorias, una derrota, un empate, es decir que juega bien. 3 victorias de 5 partidos es un buen promedio. Y el Olympique de Marsella como visitante tiene 2 victorias, 2 empates, solo una derrota, es decir que también se podría decir que juega bien el Olympique de Marsella como visitante. Y en el grupo todos tienen 0 puntos. Las casas de apuestas le dan un 66% a que gana el Tottenham y un 16% a que gana el Olympique de Marsella. El pronóstico para este encuentro es ambos equipos anotan, ambos marcan.
Ahora nos vamos al continente sudamericano y elegimos el Brasileirao de la Serie A, que es el encuentro entre el Atlético Mineiro versus el Bragantino. Veamos, el Atlético Mineiro tiene 3 bajas, 4 bajas y el Bragantino solo una baja. Vamos ahora a las estadísticas, y en las estadísticas al Atlético Mineiro de los últimos 5 encuentros tiene 2 victorias, 3 derrotas, perdón, 2 victorias, 2 derrotas, un empate, es decir que el Atlético Mineiro es un equipo irregular, ni bien ni mal. Y el Bragantino de los últimos 5 encuentros tiene 2 empates, 3 derrotas, es decir que el Bragantino viene pésimo, aún no conoce la victoria. Y en enfrentamientos entre ellos hay un empate, una victoria para el Atlético Mineiro, segundo empate, tercer empate y segunda victoria para el Atlético Mineiro. Es decir que el Atlético Mineiro es el favorito. Vamos a ver cómo le va al Atlético Mineiro de local. Y el Atlético Mineiro de local tiene 3 derrotas, 2 empates, es decir que juega pésimo de local. Aún no conoce la victoria el Atlético Mineiro. Vamos a ver cómo le va al Bragantino como visitante, y el Bragantino como visitante tiene 4 derrotas, solo una victoria, es decir que el Bragantino juega pésimo, 4 derrotas de 5 partidos, no es un buen promedio. En la tabla de posiciones, el Atlético Mineiro está en la posición 7 con 39 puntos y el Bragantino en la posición 11 con 32 puntos. Las casas de apuestas le dan un 52% a que gana el Atlético Mineiro y un 19% a que gana el Bragantino. El pronóstico para este encuentro es gana el local, gana el Atlético Mineiro. Vamos ahora a la Copa de Colombia. Están en la etapa de semifinales, en el encuentro entre Millonarios versus el Independiente del Medellín. Veamos, pues se bajas, no tienen bajas. Nos vamos a las estadísticas, y en las estadísticas al Millonarios de los últimos 5 encuentros tiene 5 victorias de 5, puntaje perfecto, aún no conoce la derrota y vemos que como mínimo hace 2 goles. Mientras que el Independiente de Medellín de los últimos 5 encuentros tiene 2 victorias, 3 derrotas, es decir que Independiente de Medellín no viene nada bien, 3 derrotas de 5 partidos no es un buen promedio. Y enfrentamientos entre ellos, pues hay una victoria para el Millonarios, una victoria para el Independiente de Medellín, segunda victoria para el Millonarios, un empate y segunda victoria para el Independiente de Medellín. Es decir que aquí no hay un favorito, están igualados. Vamos a ver cómo le va a Millonarios de local, y Millonarios de local tiene 5 victorias de 5, es decir que se hace muy fuerte de local, no conoce la derrota y como mínimo hace un gol. Mientras que el Independiente de Medellín como visitante tiene 3 derrotas, una victoria, un empate, es decir que no juega nada bien como visitante el Independiente de Medellín. 3 derrotas de 5 partidos no es un buen promedio. Las casas de apuestas les dan un 61% a que gana Millonarios y un 11% a que gana el Independiente de Medellín. El pronóstico para este encuentro es más 1.5 goles, es decir que como mínimo habrá 2 goles, más 1.5 goles. Ahora nos vamos a la copa más importante en Sudamérica a nivel continental, que es la Copa Libertadores, que está en la zona de semifinales, los partidos de vuelta. En el encuentro entre Flamengo versus el Vélez Sarsfield. En el primer partido ganó Flamengo 4-0. Veamos, no hay bajas. Nos vamos a las estadísticas, y en las estadísticas a Flamengo de los últimos 5 encuentros tiene un empate, 2 empates, 3 victorias, es decir que Flamengo viene bien, aún no conoce la derrota y vemos que como mínimo hace un gol. Mientras que el Vélez Sarsfield de los últimos 5 encuentros tiene 3 derrotas, 2 empates, así que el Vélez no viene nada bien, aún no conoce la victoria, 3 derrotas de 5 partidos no es un buen promedio. Y enfrentamientos entre ellos, pues una victoria de Flamengo, un empate y segunda victoria para el Flamengo, es decir que el Flamengo es el favorito. Vamos a ver cómo le va a Flamengo de local, y Flamengo de local tiene un empate, 2 empates, 3 victorias, es decir que Flamengo se hace fuerte de local, aún no conoce la derrota como local. Mientras que el Vélez como visitante tiene 2 derrotas, 2 empates, solo una victoria, es decir que el Vélez no juega nada bien como visitante. Las casas de apuestas les dan un 62% a que gana Flamengo y un 8% a que gana el Vélez Sarsfield. El pronóstico para este encuentro es: primer gol en marcar es el Flamengo, primer gol de Flamengo. Pasemos al siguiente encuentro y nos vamos a la segunda copa más importante de Sudamérica, que es la Copa Sudamericana, que también están en fase de semifinal, ¿no? En partidos de vuelta, el encuentro de Melgar versus el Independiente del Valle. Veamos, no hay baja, nos vamos a las estadísticas, y en las estadísticas a Melgar de los últimos 5 encuentros tiene una derrota, 4 victorias, así que Melgar viene bien, solo tiene una derrota que lo perdió ante Independiente del Valle, que fue el partido de ida.
Y el Independiente del Valle de los últimos 5 encuentros tiene 2 derrotas, 3 victorias, es decir que también viene bien el Independiente del Valle, ¿no? 3 victorias, 5 partidos es un buen promedio y vemos que como mínimo hace un gol. Y en enfrentamientos entre ellos, pues una victoria para Independiente del Valle, segunda victoria para Independiente del Valle y tercera victoria para Independiente del Valle, es decir que Independiente del Valle es el favorito. Vamos a ver cómo le va a Melgar de local. Y Melgar de local de los últimos 5 encuentros tiene 4 victorias, un empate, es decir que se hace fuerte al local, aún no conoce la derrota. Y el Independiente del Valle como visitante tiene una derrota, 4 victorias, es decir que juega muy bien como visitante y vemos que como mínimo hace un gol. Las casas de apuestas le dan un 45% a que gana Melgar y un 30% a que gana Independiente del Valle. El pronóstico para este encuentro: primer tiempo, menos 0.5 goles Independiente del Valle. Es decir que en el primer tiempo Independiente del Valle no hará goles. Primer tiempo, menos 0.5 goles Independiente del Valle. Bien, apostadores, y una recomendación que siempre le damos es que si van a hacer una jugada combinada, como máximo combinen 3 eventos por ticket o 3 partidos por ticket. Si es nuevo y te están gustando los videos, no te olvides suscribirte, dándole clic al botón rojo suscribirse, activando la campana, dándole un me gusta y compartiéndolo en tus redes sociales. Y si ya estás suscrito, dale un me gusta y compártelo en tus redes sociales. Y si tienes alguna consulta o duda, es que déjanos tu comentario. Bueno, apostadores, nos vemos, cuídense.